¿Alguna vez has escuchado qué es el color neutro? ¿Dónde y cómo podemos utilizarlo? Si te interesa este tema, por favor, acompáñame y juntos a través de un ejercicio lo iremos aclarando. Prepara tu material porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto que me acompañes nuevamente en este nuevo ejercicio donde hablaremos sobre los colores neutros, en donde lo vamos a aplicar. En este tema que vamos a realizar a continuación, te daré un ejemplo de su uso. Además, vamos a ver ejemplos más para que nos quede más claro. Como decían en mi casa, las manitas trabajando y la boquita también. Vamos a ir realizando ya nuestro ejercicio y al mismo tiempo vamos a ir comentando los pormenores y también vamos a ir tomando en cuenta el punto que les había mencionado en la introducción. Como se alcanza a apreciar, se están poniendo los colores del cielo, el azul cerúleo y el azul cobalto, ya que el cobalto tiene unas pizcas de más rojizo, se alcanza a ver unos tonos más cercanos hacia el morado. Las nubes que se van a hacer en este caso, la luz va a estar por encima de ellas y solo vamos a ver la parte de abajo que está más oscura. Por eso el cielo está bastante clarito y las nubes están un poquito más oscuras, donde se pretende hacer ese efecto de la luz que traspasa a través de las nubes y vamos a colocar en la parte de abajo, en las montañas también, que van a estar interrumpiendo ese paso de luz. Es muy importante que los detalles que no les quede claro me hagan mención en los comentarios, por favor, para que yo los aclare. Voy a tratar de abarcar lo más posible, pero pues a veces por el tiempo del video, para que no se extienda demasiado, pues limito quizás inconscientemente algunas partes. Así que por favor, mantengan esa comunicación conmigo, ya que el propósito de este canal es precisamente ayudarnos y compartiendo las experiencias. Como se alcanza a apreciar en las líneas de las orillas de las nubes, se está colocando la mayor cantidad de luz, se pone blanco para que se note que la luz es clara, no está tan amarillenta, no es un atardecer, no es un amanecer, sino es un cierto horario del día que quizás hay lluvia o se prepara para lluvia. Entonces la luz no se permite pasar por las nubes. Aquí estoy haciendo la parte baja. Si se alcanza a apreciar, del lado izquierdo está más oscuro la montaña y del lado derecho va a tener pizcas de luz. Pretende mostrarse en este ejercicio las partes con mayor sombra del lado izquierdo, que no permite el paso de la luz del sol, utilizando unos colores específicos, ya que estos nos harán que se alcance a apreciar el movimiento de la luz y de la sombra. Y el tema que pretendemos hablar en este proyecto, pues va a ir resolviéndose conforme vayamos avanzando con la pintura. Aquí estoy dándole una segunda mano a las nubes para que el color vaya quedando un poco más firme y se alcance a apreciar la fuerza de la luz que interrumpe en medio de las nubes. Se puede hacer unas líneas donde se cree que está la luz del sol y traspasar las nubes. En este momento no lo voy a hacer, quizás más adelante o en otro video voy a hacer ese efecto. Ahorita lo que pretendo es mostrar los colores neutros.
Si han escuchado hablar, si han visto los colores neutros, ¿cuáles son? Pero a veces la verdad como que olvidamos en dónde podemos emplear para que nos dé un mejor resultado, así que debemos de tener siempre en cuenta el tipo de tema que vamos a manejar, los colores que vamos a utilizar, la sensación del día, si es mañana, es tarde, es noche. Entonces, para que así sepamos la cantidad y dónde los vamos a ir aplicando, como les había mencionado. Esto es muy importante, ya que estos colores nos da una sensación muy agradable cuando sabemos aplicarlos. Aquí en este ejercicio lo que se pretende es eso precisamente, mostrar con este ejemplo en donde lo estoy aplicando de la mejor manera para que nos dé un buen resultado. Es un tema abierto donde se alcanza a ver una planicie y unas montañas. Específicamente nos muestra de manera muy natural donde están las sombras, la cantidad de color que se le está aplicando de un lado y del otro y la sensación que nos da. Ahorita les voy a mostrar una pequeña tabla del ejemplo de algunos colores neutros, por si no tenemos a la mano una tabla de la gama de colores. Aquí no se alcanzan a apreciar los colores azules, más se va a los tonos grises, verdosos, colores tierra, pero también en el azul, en el morado, en casi todos los colores lo podemos emplear. Los colores neutros, tengan en cuenta que para sacar un color neutro depende de mezclar dos colores O más, lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el video y más adelante se los explico de una manera detallada para que sea claro. Aquí le estoy aplicando del lado derecho, pues la parte que le está llegando más luz, con amarillos ocres y medios y blanco, para que me dé esa parte más luminosa, y la sombra agregándole colores tierras y azul también me genera esa sombra no tan cálida, que esté entremezclada entre cálido y frío. Vamos a ir jugando un poco con eso para saber la cantidad de aire o lo que está entre la distancia y nosotros, que no nos permite ver los colores tan nítidos. Los colores neutros, a mí, y siento que a la mayoría de los pintores, a los grandes maestros que han sabido utilizarlo, pues nos generan un ambiente suave, pero al mismo tiempo puede mostrarse bastante contraste de luces y sombras. Eso ayuda a que no utilicemos los colores tan intensos, porque hay ciertos estilos que se aplica el color prácticamente directo, es muy vistoso, pero puede ser un poco cansado a la vista, ya que puede lastimarnos por la intensidad de los colores. Estos colores neutros ayudan a suavizar y a poder tener una mejor visión de los objetos sin esforzarnos tanto la vista, y nos genera esa sensación amable, cándida, tranquila de un espacio. Aquí estoy aplicando el color que les había mencionado en el lado de la montaña, del lado izquierdo. Los colores verdes, si se alcanzan a apreciar, están manchados con azul y pizcas de negro, y eso hace que se vean como sucios, como que está haciéndose oscuro, pero al mismo tiempo no están tan nítidos, y nos da esa suavidad del ambiente, de la distancia de la montaña y nosotros, del observador. Así podemos ir probando las cantidades de saturación
en los colores para que no sea el contraste demasiado abrupto, sino que sea un poco suave, que vaya entrando, pero al mismo tiempo que se note la diferencia entre estos colores opacos, los colores neutros y los colores un poco más vívidos. Aquí, como en estos espacios verdes que tienen tantito amarillento, pues se alcanza a apreciar como mucha luz, y los otros muy apagados. Este efecto de la montaña y de las nubes es muy agradable. En mi caso me gusta mucho, ya que en el lugar de donde soy, pues regularmente hay lluvias. Entonces me presenta estos espacios con estos colores. Entonces es algo muy familiar, que me recuerda mucho la niñez, cuando estábamos con mis papás y se ponía a llover, llovía a cántaros. Era la verdad una lluvia muy abundante. Entonces las tardes nos las pasábamos muy divertidos. Mi mamá colocaba un anafre con unas brasas y un comal a calentar tostadas, y comíamos. Y comíamos delicioso, y además jugábamos con las luces del fuego. Y mi papá, su papá había leído muchas historias muy fabulosas, y nos contaba esas historias, y era algo maravilloso estar a puerta abierta viendo el torrencial de agua, los colores de las nubes, y estar escuchando historias maravillosas. Pues eso quizás en parte hace que sea como lo más predilecto para mí este tipo de temas, por todos esos recuerdos que me trae de la infancia. Quizás algunos de ustedes tengan alguna anécdota similar, y pueda servirles para que puedan plasmar sus temas con ese recuerdo. Créanme que se siente a través de la pintura cuando uno tiene ese bonito recuerdo y lo transmite con unas pinceladas, con unos colores, con unos tonos, quizás el tema no sea tan llamativo porque no tiene tantos elementos, algunas construcciones muy bonitas. Simple y sencillamente los colores y algunas plantas hace que uno vuelva a respirar toda esa nostalgia. Aquí estoy haciendo un árbol, está más oscuro que la montaña, ya que está más cerca de nosotros, entonces alcanzamos a apreciar su sombra más nítida. Aunque se va a realizar la luz de rebote de alguna montaña o algo que está atrás nuestro, me imagino una piedra grande que le llega la luz y rebota hacia estos árboles. Así, por eso estoy haciendo la línea más clara hacia el lado derecho, para que se aprecie esa luz que le está llegando de la parte derecha, contraria al sol. Sí, voy a agregarle luminosidad a las hojas de estos árboles, poniéndoles verde amarillento, ya que va a intensificar más esta luz que les estaba mencionando hace un momento, y quizás más adelante se cole una luz entre la montaña y el sol que logre pasar sobre estos árboles. Ahorita, como les mencioné, no voy a marcar las líneas, vamos a ver cómo se aprecia tal cual. Si se alcanza a ver bastante bien, posiblemente lo dejemos así, y si no, más adelante en otro video le vamos a agregar esas líneas del sol, que nos va a ayudar a dirigir más los puntos de luz que se deben presentar en este tema. Como ven,
los colores neutros que coloqué se alcanza a apreciar bastante bien en contraste con los colores que estoy colocando en este momento, que no están demasiado encendidos, pero sí se nota mucho la diferencia entre un color y otro, aunque estos no están saturados totalmente, ya que estoy haciendo una pequeña mezcla entre ambos colores, además de un color extra que se coló por ahí de tantita sombra para que no esté totalmente encendida la luz, esté bastante modulada. Coloquen por partes, por capas. Si se dan cuenta, la mayoría de los temas que voy realizando voy haciéndolo así por capas, ya que veo en conjunto cómo se alcanza a apreciar la imagen. Veo si le rebajo el color o le aumento en ciertas partes para ir jugando un poco con esos movimientos de la luz. Voy a jugar un poco con los movimientos de las piedras. Están demasiado suaves, no se alcanzan a apreciar, entonces voy a aplicar algunas partes con tantitos verdes. Si veo que se está iluminando demasiado, pues quizás le baje un poco la tonalidad más adelante o le agregue otra capa encima. Recuerden que si no lo intentamos colocar esa idea que tenemos, nunca sabremos si se veía bien o no, ya que si vemos que no le queda como pensábamos, pues podemos modificarla después y no pasa absolutamente nada. El árbol, voy a hacer las hojas en un principio bastante oscuras y posteriormente voy a ir aclarándolo. Si se dan cuenta, estoy mezclando 3 colores, una pizca de sombra al verde y una pizca de mostaza para que me brinde una tonalidad como que el árbol, ciertas hojas ya están maduras y estuviera no tan verde como pensábamos estarían los de abajo. Los de abajo pues están un poco más en retoño, están más pequeños, por eso la intensidad fue diferente. Que si se dan cuenta está bastante sombra tostada y ocre predominando, el verde apenas si se alcanza a ver. En algunos momentos voy a aplicar mayor cantidad de verde para que vaya notándose ciertas áreas más oscuras. Vamos colocando con cuidado para que no quede tan saturado de hojas y esos espacios huecos entre hoja y hoja que se alcanza a apreciar el cielo nos da una vista muy agradable. Además nos muestra que el terreno no es un terreno con mucha humedad, por eso el follaje es menor a ciertos árboles donde su humedad es más abundante. Entonces, como vemos acá, ya le apliqué unos tonos más mostaza y verdes amarillentos para que vaya obteniendo el volumen, aunque sigo haciendo la luz del lado derecho contrario a la luz que está del sol. Eso indica, como les recuerdo, que hay una superficie que está atrás del observador que genera un rebote de luz y llega hacia este costado precisamente. Ahora empiezo lentamente agregándole las partes de la cresta, las partes más claras,
que me van a ayudar a formar el volumen de este árbol. Si se dan cuenta, el contraste de estos colores con los del fondo hacen que se noten bastante bien. Los colores neutros precisamente a eso ayuda, a que podamos apreciar entre capas de color, aunque sean en algunos casos parecidas las tonalidades, los colores, nos va a ayudar a separarlas. Eso ténganlo muy en cuenta, y eso era lo que quería mostrarles con este ejercicio, de dónde y cómo lo podemos utilizar este color neutro para que los colores que agreguemos que estén un poco con mayor saturación de color y que sean colores del mismo grupo, cálido o frío, pues se note un poco más. Recuerden que cuando estén pintando los colores que están más cercanos hacia la visión del observador, deben estar con mayor intensidad de color para que podamos apreciarlo mejor. Y todo lo que está en el fondo tiene que estar ya sea con más blanco, o sea con gris, o sea con unas pizcas de negro, pues me va a indicar que hay algo en medio, en la distancia, no me permite ver con esa claridad los colores de los árboles y de los demás objetos. Y coloco unas flores también, ya culminando el arbolito, para que tenga los puntos de mayor luminosidad. En esta zona, no sé si en los lugares donde ustedes viven, pero en esta zona donde estoy, en las partes como son muy verdes, los espacios que se alcanzan a ver, las montañas y los caminos, la planta que tiene flores, la que más se alcanza a apreciar más abundantemente, es el amarillo. Y quizás por eso inconscientemente coloco la mayoría de los temas que realizo, pues una planta que tenga colores amarillos. Aunque también pues hay en algunas áreas jacarandas que también son muy vistosas, aunque no los he empleado mucho. Y hay un árbol que me encanta, que lo vamos a utilizar más adelante en un tema especial, porque quiero mostrarles cómo hacer la corteza de un árbol, cómo hacer las hojas, un tema más como sobre los árboles. Vamos a pintar un tecnocté, es el nombre que se conoce en este lugar. Es un árbol que da flores blancas. Cae la mayoría de las hojas cuando está en floración y queda totalmente blanco, como si estuviera cargado de nieve. Y es muy bonito ver el contraste de un clima totalmente caluroso, seco, y ver un árbol que simula la nieve. Pues créanme que se ve muy bien. Lo vamos a ver en otro tema más adelante. Si me llego a olvidar en un par de videos más, por favor recuérdenmelo para que yo lo realice. Eso se los dejo de tarea para que lo tengan presente y estén en comunicación conmigo, ya que es muy importante que tengamos una comunicación para que así tenga un sentido que realmente sirva, porque a veces uno está pintando y cree que se está haciendo lo correcto y se está explicando lo necesario, pero pues quizás no es lo que se espera porque se haya omitido alguna parte. Así que les agradezco los que me han estado enviando sus mensajes
con sus bellas palabras. Es muy importante saber que vamos por el camino correcto. Y les pido también que, así como les mencioné hace unos momentos, estemos en un diálogo constante para que yo pueda servirles lo mejor posible. Aquí estoy aplicando los pintitos amarillos también a este arbolito, como el arbolito anterior. Y se alcanza a apreciar con un acercamiento la parte que tiene sombra y la parte que ya tiene luz. El verde quizás está un poco fuerte, está el color muy saturado y se dispara mucho a diferencia del lado que tiene la sombra. Entonces quizás lo voy a suavizar un poco, que tenga un poco de sombras también, para que no sea tan disparado la diferencia entre uno y otro, para que lo que esté más cercano se alcance a apreciar con esa nitidez. Ahorita voy a retocar alguna área que está aquí enfrente. Hay unos pequeños bordes que necesitan que se iluminen. Ahora esta área de sombra le voy a hacer algunos movimientos con un verde oscuro y a ver cómo se alcanza a apreciar, porque como les mencionaba, se veía demasiado brusco el cambio entre un espacio y el otro. Ya se alcanza a apreciar mejor. También del lado derecho logré colocar una parte con sombra. Espero que te sea de utilidad esto que estamos mencionando, que estamos viendo. Si es así, te agradecería muchísimo si me regalas un like, ya que es muy importante para mí, para ir creciendo este canal. Si no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas y que compartas este canal con algún conocido que tenga interés también en practicar la pintura. Te lo agradecería muchísimo que lo compartas, para que igual manera pues vayamos creciendo más y más y nos den más amplitud de poder llegar a más lugares. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones a todos. Continuamos. Ahora estoy aplicando las áreas con sombras que les mencioné, para que el verde sí esté fuerte, pero que se suavice entre el choque del lado izquierdo, que tiene sombra y que tiene colores muy neutros, y aquí pues está bastante intensos e saturados de color. Entonces sí se alcanza a apreciar. Esa es la idea en parte, pero que sea un poco más suave la integración entre un color y otro. Ahora en la parte baja pues estoy dándole movimiento también a la tierra que se ve ahí, pero que ya tenga mayor saturación de color, para que se dispare también del plano que está en la parte de atrás. En realidad la mayoría de los colores que empleamos, pues como está mezclado entre 2 o 3 colores más, pues viene siendo los colores neutros que les había mencionado. Estas mezclas hacen que no se vea todo con la intensidad del color, sino que vaya suavizando y nos ayuda a apreciar la distancia con esos colores más apagados. Nos lo suaviza mucho la vista, como les había mencionado antes. Es muy importante aprender a manejarlos, cuáles son sus complementarios, para que así puedan ir sacando los colores con sus sombras respectivas. Aunque se dan cuenta que muchas veces yo empleo el color azul y pizcas de café como para hacer un color oscuro, y eso mismo le aplico casi a todos los colores para generar sombra, pero pues no en todos los temas se puede emplear de esa misma manera, ya que
Si queremos que sea un tema cálido y le ponemos el azul y se va a ver frío nuestra sombra, sí podemos jugar con los contrastes, pero tenemos que tener mucho cuidado en que el tema pues se vea con la calidez, o con, si es frío, que se vea todo el ambiente similar para que se entienda de esa manera. Tenemos que tener cuidado donde sí y donde no. Aquí estoy aplicando ya con más amarillo. Si se dan cuenta, si se alcanza a apreciar la diferencia entre este plano con el verde que está más atrás. A pesar de que está bastante intenso el verde atrás, se nota porque pues es un color más llamativo, más encendido el amarillo, y por eso se alcanza a notar. Y así podemos ir probando en las capas. A pesar de que tengamos colores muy fuertes en el fondo, pues se logre notar que el otro está más encendido y más cercano hacia la vista. Pretendo en esta área, más adelante se va a hacer un pequeño alejamiento para que lo notemos, que tenga alguna imagen más. Si se dan cuenta, en la mayoría de los temas pues pongo a unas personas realizando algunas de las actividades que hacemos en esta región, ya sea cargando el agua del río, o que vienen del campo, o que fueron a traer leña. Yo soy de un lugar donde hay caña de azúcar. También vamos a hacer, en un tema también se realizó eso, que va el caballo cargado de caña. Entonces siempre pongo algo que esté haciendo una acción. Este tema está muy bonito, está muy amplio y muy despejado. Todo el espacio es un valle, me gusta mucho por todos los recuerdos que ya les había mencionado, pero quisiera agregarle algo más. En este video no voy a terminarlo de esa manera, va a quedar el espacio abierto y las imágenes que van a alcanzar a apreciar. Pero me gustaría que ustedes me dijeran: intenté poner una carreta jalada por unos bueyes y van las personas como de regreso a casa. Lamentablemente en el lugar que lo coloqué, tal vez el tamaño y la posición que tenía no me gustó del todo, y terminé eliminándolo y dejándolo el tema así como les mencioné, que se alcance a ver solo la naturaleza. Pero si ustedes me dicen, mano, le quedaría tal vez que van algunas personas, una familia que va de regreso a casa, que llevan leña para su fuego, o que van cargando, porque también aquí se hacen cántaros de barro, que van cargando algunos cántaros para vender al pueblo, o que es una carreta que lleva algo. Ustedes ayúdenme para que terminemos este tema y que sea parte de ustedes también, que fusionemos nuestras ideas para ver cómo pudiéramos terminarlo. Ahorita, como les menciono, va a quedar así tal cual, nada más la terminación del paisaje, pero en espera de agregarle las personas haciendo una actividad. Así que vamos a ver los que me hagan los comentarios, y los que se repitan más pues son los que se van a tomar en cuenta. Estoy en esta área colocando el movimiento de la piedra, porque si se daban cuenta estaba demasiado liso el color, no se apreciaba todos los movimientos tanto. Entonces les agregué unas partes más claras, y entonces así se alcanzó a notar más, y para que se vea la piedra no con tanta luz, lo manejé igual con colores grisáceos, y así me apaga bastante la claridad, pero al mismo tiempo le da luz.
y las que están más cerca del camino, porque va a haber un camino donde estoy pintando en este momento, quiere decir que están más cercanos a la roca o a la montaña que les había dicho que generaba el rebote de luz. Estos están más claros para que se vaya notando la diferencia entre la cercanía de luz y lo que se va alejando. Estos pequeños bordes lucen bastante bien, como que en algún tiempo, en algún momento, quizás el viento o la lluvia fue erosionando y queda con todos estos movimientos. Vean, aquí es donde estoy aplicando estas crestas de color más iluminadas para que nos genere ese movimiento que les había dicho, que están más cercanos a la luz. Bueno, pues ya casi terminamos el tema. Les agradezco mucho de su tiempo. Espero que haya quedado claro en dónde se aplican, dónde se ponen los colores neutros, cuál es su utilidad y dónde lo obtenemos. Si no, les hago mención en este momento que es la mezcla de 2 o más colores que nos generan un tercer color ya quizás como no tan nítido en cuestión de la luminosidad de su propio color. Con esto me refiero a que son colores opacos, colores tal vez más grisáceos, que se sintiera como si estuviera de una manera tal vez como sucios al mezclar 3 colores. Por ejemplo, si mezclamos los 3 colores primarios, que es el amarillo, el azul y el rojo, pues nos genera un tercer color que es el color café, pero también se le conoce como color fango o musgo a las mezclas que se le están haciendo de los colores. Como vemos en esta tablita de los colores complementarios, utilicen siempre eso para hacer las pruebas del color que se encuentra enfrente de cada uno, irlos mezclando y ya rebajarlos con blanco o negro para hacerlo más oscuros. Dependiendo de lo que quieran hacer, van a ir sacando todas estas tonalidades que acabamos de mencionar, que es muy importante la práctica. Así como vemos en estas imágenes donde voy marcando, donde los fui utilizando para que les quede un poco más claro este ejercicio que acabamos de hacer. Les agradezco mucho de su tiempo, Dios los bendiga y los espero en el próximo video, que también va a estar muy interesante. Nos vemos.